Hola, soy el profe Waldo y en el video de hoy vamos a analizar este gráfico posición versus tiempo. Primero vamos a ver qué significa cada cosa, porque ahí vemos una pendiente positiva, una pendiente cero, una pendiente negativa, pero no sabemos qué realmente representa o qué suceso físico representa. Para ello nos vamos a ayudar de un simulador y vamos a ver en tiempo real de dónde sale esa gráfica. Vamos a anclarlo y vamos a ir al simulador. Aquí está. Lo primero, vamos a reiniciar. Vamos a eliminar el gráfico de aceleración porque estamos en este gráfico es de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir rectilíneo? Que es una sola línea, como vemos aquí. ¿Qué quiere decir uniforme? Que la velocidad es constante. Entonces, el primer trayecto tiene una velocidad positiva que nosotros vamos a aprender a calcular, pero esa velocidad tiene un valor de 5 metros sobre segundo, un vector positivo, durante un tiempo de 2 segundos. Vamos a darle play y ahí se ve cómo se va creando el gráfico en tiempo real y el gráfico velocidad versus tiempo, que va a ser lo último que vamos a graficar. Vemos cómo se va creando y vemos cómo llega al final, a la posición. Estaba en la posición 0 y en la posición 0 y ahora está en la posición 10. Y ahora vamos a dejarlo de un segundo detenido ahí en la posición 10. Vamos a esperar un momento. Ahí está. Un segundo en la posición 10. Y luego vamos a hacer que regrese a la posición 2. Y ahora voy a colocar una velocidad de menos 2 metros sobre segundo. Y vamos a esperar, ya sé que en el segundo 7, o sea que más o menos cuando está por aquí, va a regresar a la posición 2, que es más o menos por aquí. Vamos a quitar la pausa. Está regresando. Porque tenemos en el segundo 7. Me pasé, pero bueno, no importa. Ahora, ahí vemos el gráfico. Ahí se ve que la posición 1.9, en la 7 era la posición 2. Y este gráfico que nosotros vemos aquí, tomarle captura, ese es el gráfico posición versus tiempo que vamos a desarrollar. Solamente que acá la escala está un poco más comprimida, por eso se ve de esta manera. Pero es el mismo movimiento que es: sube el gráfico, se mantiene constante y luego baja. Entonces ya ustedes que vieron que el caminador estaba en la posición 0, se movió a la posición 10. Él estaba aquí, vamos a hacer el recorrido. Estaba aquí, con velocidad constante se movió hasta la 10 y luego se quedó quieto ahí unos segundos y luego regresó hasta la posición 2. Ese fue el trayecto y ese trayecto es lo que representa este gráfico. Ahora vamos a cerrar aquí. Lo primero que vamos a calcular es el desplazamiento en cada intervalo. Vamos a escribirlo por aquí. Desplazamiento. El desplazamiento es un vector. Yo voy a poner aquí un vector. Voy a poner desplazamiento de cada intervalo y voy a poner vector. Primero, ¿cuántos intervalos hay aquí? Podemos guiarnos de la pendiente. Vemos que la pendiente es constante y aquí hubo un cambio de pendiente. Pasó de ir pendiente positivo a pendiente cero. O también puede ser que haya un cambio de pendiente. Por ejemplo, si el gráfico viene así y después así, este es un intervalo y este es otro intervalo. Donde ya deja de ser progresiva la línea, ahí hubo un cambio de intervalo. Intervalo 1, y aquí viene horizontal y ahí terminó. Intervalo 2 y el último el intervalo 3. ¿Cómo yo calculo el desplazamiento de cada intervalo? Con la siguiente ecuación: delta x1. Ese es el desplazamiento en el primer intervalo. Posición final menos posición inicial. ¿Cómo yo sé cuál es la inicial y cuál es la final? Yo me voy a guiar del tiempo. Todo lo que esté más a la derecha, ese va a ser un tiempo final. Todo lo que esté más a la izquierda va a ser un valor inicial. Entonces, ese sería nuestro valor inicial, nuestro valor final. Vamos a escribirlo por aquí. Final, inicial. ¿Cuánto vale la posición final? Me voy al eje vertical, que es el eje de la posición, y me doy cuenta que vale 10. Vamos a escribirlo por aquí. Vale 10. 10 metros sobre segundo. Metros sobre segundo no, metros, porque es posición. Y el valor inicial, 0 metros. ¿Cuánto es 10 menos 0? 10 metros. Este sería el desplazamiento en el intervalo 1. Vamos con el segundo intervalo. Posición final menos posición inicial. ¿Qué sucede en este intervalo? La posición inicial es la que está más a la izquierda, la final es la que está más a la derecha. Y además de eso, notamos que tanto la posición inicial como la posición final valen 10. Así que sería 10 metros menos 10 metros. ¿Y eso cuánto da? 0 metros. Por lo tanto, en ese intervalo, el caminador o la persona que estaba caminando no se movió, que fue lo que nosotros vimos, que aquí estaba moviéndose a la derecha, aquí se quedó quieto y luego retrocedió o se movió a la izquierda. Y el último intervalo, vamos a llamarlo el intervalo número 3, posición final menos posición inicial. ¿Cuánto es la posición final del último intervalo?
2. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, el que va a estar más a la izquierda es el final, y el que está más a la, perdón, el que está más a la derecha es el final, y el que está más a la izquierda es el inicial. Vamos a ponerlo por aquí, izquierda inicial, derecha final. ¿Cuánto vale la posición final? 2. ¿Cuánto vale la posición inicial? 10. ¿Qué quiere decir aquí? Que hubo un desplazamiento negativo, o nos movimos a la izquierda. Eso nos da menos 8 metros. La siguiente cosa que vamos a buscar, como número 1 tenemos el gráfico, número 2 desplazamiento de cada intervalo. Número 3, vamos a encontrar la velocidad de cada intervalo. Velocidad de cada intervalo. Ahí está. La velocidad, ¿qué es? Un vector. Como es una magnitud vectorial, pues en este caso, como es unidimensional, positivo que se mueve a la derecha, negativo que se mueve a la izquierda. Ahora, velocidad en el primer intervalo es el desplazamiento entre el tiempo en el primer intervalo. Ahora, ¿cuánto es el desplazamiento en el primer intervalo? Ya yo lo conozco. Si yo quiero lo calculo. Ya yo sé que el desplazamiento es posición final menos posición inicial y en el primer intervalo vale 10. Si quiero, yo lo copio paso a paso y coloco 10, posición final menos posición inicial. Y delta t es t final menos t inicial. Esta ecuación se les parecerá muy familiar, debido a que ustedes, yo sé que vieron el video de función lineal. Y en el video de función lineal yo les colocaba una ecuación así, que la pendiente era y final menos y inicial, t final menos t inicial. Esta es la ecuación de pendiente. Pero ¿qué sucede? En este gráfico la pendiente es la posición. La pendiente no, el eje Y es la posición. Como el eje Y es la posición, cambiamos el eje Y por posición. Y el eje X es el tiempo. Cambiamos la X final y la X inicial, que era la original en la ecuación, por t final menos t inicial. Esta es la ecuación de pendiente. Casualmente aquí encontré el PDF de ese video y aquí vemos la ecuación de pendiente. Y final menos y inicial, X final menos X inicial. 100% recomendado el video de función lineal. Ahora, regresando acá, ya yo sé cuánto vale X final menos X inicial en el primer intervalo, así que puedo poner directamente 10 metros. T final, ¿cuánto vale? Lo mismo, derecha final, izquierda inicial. La final vale 2 segundos y la inicial 0 segundos. Eso nos da 10 metros entre 2 segundos. Eso nos da 5 metros sobre segundo. Y positivo. Este es mi pendiente del primer intervalo. Vamos con la velocidad en el segundo intervalo. Delta x2 es igual sobre delta t al segundo intervalo. ¿Cuánto vale delta x2? 0. Ya voy a poner aquí directo 0 metros. Y t final menos t inicial. La t final es 3 y la t inicial es 2. 3 segundos menos 2 segundos. Si vemos el cambio en el tiempo, final menos inicial. ¿Cuánto tiempo transcurrió durante el segundo intervalo? 1 segundo. Esto es lo que nos va a dar aquí, 1 segundo. Y eso nos va a dar 0 metros sobre 1 segundo, 0 metros sobre segundo. La velocidad en el tercer intervalo, lo mismo. Ya yo sé cuánto vale el desplazamiento en el tercer intervalo. Lo que no sé es cuánto vale delta t al tercer intervalo. El desplazamiento vale menos 8 metros. Y aquí, como vemos, el que está a la derecha es el final y vale 7 segundos en el eje X para el tiempo. Y el inicial en el eje X vale 3 segundos. Quedaría menos 8 metros sobre 7 menos 3, que es 4 segundos. Eso nos da menos 2 metros sobre segundo. ¿Qué notamos aquí? Que en esta parte la pendiente es positiva, pendiente 0 y pendiente negativa. Y eso va a traducirse en que cuando la pendiente es positiva, el caminador se mueve a la derecha, cuando es 0 se queda quieto y cuando es negativa se mueve a la izquierda. Eso es cierto en gráficos, posición versus tiempo. Más adelante que vamos a ver otro tipo de gráfico, lo de la pendiente se mantiene igual, pero representa otra magnitud física. Ahora que tenemos la velocidad de cada intervalo, vamos a calcular la distancia total recorrido. Vamos a escribirlo por aquí. Número 4, distancia total recorrida. La distancia es un escalar. ¿Cómo sería su fórmula o ecuación? La distancia total recorrida es el valor absoluto del desplazamiento en el primer intervalo más el valor absoluto del desplazamiento del segundo intervalo más el valor absoluto del desplazamiento en el tercer intervalo. ¿Cuánto vale el primer intervalo? Vale 10 metros. ¿Cuánto vale? Primer intervalo 10 metros. Segundo intervalo 0 metros. Tercer intervalo
menos 8 metros. El valor absoluto de 10 sería 10 metros. El de 0, 0 metros. Y el valor absoluto de menos 8 es 8. Y eso nos da un total de 18 metros. Esto fue lo que recorrió el caminador. Primero él se movió 10, luego se quedó ahí 0 y luego se movió 8. Sumamos todo eso y obtenemos la distancia total recorrida. Ahora vamos a calcular la parte vectorial, el desplazamiento total. Desplazamiento total. Este es un vector. Como es un vector, se toma en cuenta su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Cómo es la ecuación? Muy parecida a esta, casi idéntica, pero con una variación muy importante, que el desplazamiento total ya no es valor absoluto de cada desplazamiento, sino colocar los desplazamientos. Ahora, existe otra forma de sacar el desplazamiento total. Como nosotros vimos acá, el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Viendo el gráfico, yo puedo saber cuál es la posición inicial y la final de todo el recorrido. La posición inicial fue 0 y la posición final fue 2. Como la ecuación de desplazamiento es posición final menos posición inicial, 2 es final menos 0 que es la inicial, eso da 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el desplazamiento de este caminador fue de 2 metros. Pero vamos a calcularlo de otra forma, con esta ecuación de acá. Delta xt es igual al primer desplazamiento, que fue 10 metros más 0 metros, y el último desplazamiento, que fue de menos 8 metros. ¿Eso cuánto da? Lo que ya habíamos predicho, 2 metros de desplazamiento. ¿Qué notamos aquí? Que en este caso afecta, como hay un cambio de sentido, afecta los valores, no son iguales. La distancia total no es igual que el desplazamiento total. Ahora vamos a calcular la rapidez de todo el recorrido. ¿Qué tenemos que tener presente? Que la rapidez es un escalar. Como la rapidez es un escalar, bueno, aquí de todo el recorrido. Para calcular la rapidez yo no voy a utilizar el desplazamiento, porque el desplazamiento es una unidad vectorial. Voy a utilizar la distancia total. Rapidez es distancia total entre el tiempo total. La distancia total son 18 metros y el tiempo total es el tiempo de todo el recorrido, que lo podemos ver aquí, que fue 7 segundos. Y eso lo colocamos en la calculadora. 10 sobre 18 sobre 7, eso nos da 2,57 metros sobre segundo. Este sería nuestro valor de desplazamiento total. Ahora, desplazamiento total, no de rapidez, de todo el recorrido. Ahora vamos a calcular el valor de la velocidad media. Velocidad media. La velocidad es un vector. Por lo tanto, yo no voy a usar la distancia, que es un escalar, voy a usar el desplazamiento, que también es un vector. O sea, la velocidad es el desplazamiento total entre el tiempo total. ¿Cuánto es el desplazamiento total? 2 metros. ¿Cuánto es el tiempo total? 7 segundos. ¿Cuánto nos da eso? 2 sobre 7, 0,29 segundos. Ya tenemos metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad media. Ahora lo último que vamos a hacer es construir un gráfico velocidad versus tiempo. Ya el gráfico está creado. El simulador lo creó. Pero ¿cómo lo creamos acá? Solamente vamos a necesitar dos cosas. Uno es el gráfico. Este gráfico que está aquí. Que voy a borrar lo que no nos interesa. Y vamos a ver si nos cabe acá. Y parece que sí nos cabe. Ahora, ¿cuáles son los datos de velocidades? 5, 0, ok, vamos a ponerlo por aquí, 2, 4, si es 2 en 2, la mitad de 2 es 1, por lo tanto, vamos a acomodar el borrador, aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5, y lo mismo acá, 1 y 2, y manteniendo los intervalos, primero tenemos que saber que el tema, este movimiento es un movimiento en MRU. ¿Qué quiere decir eso? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué era rectilíneo? Que se movía en una sola recta. ¿Qué era uniforme? Que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir una constante? Que no cambia en el tiempo. Por ejemplo, el primer intervalo va de 0 al 2, del 0 al 2. Y vale la velocidad 5 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 0 segundos la velocidad va a valer 5. Al 1 segundo la velocidad también vale 5. A 2 segundos también vale 5. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante en este movimiento.
Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Ese sería para el primer intervalo. El segundo intervalo vale 0 segundos, 0 metros sobre segundo. Y va desde 2 hasta 3. Entonces de 2 a 3 acá, la velocidad vale 0. Entonces lo colocamos. Hacemos una línea totalmente horizontal. Vamos a marcarla para que se vea. Ahí. Ese sería el segundo intervalo. Y el tercer intervalo tiene una velocidad de -2. Aquí es, como está por debajo del 0, aquí es -1, -2. Esta velocidad va desde el tercer intervalo, va del segundo 3 al segundo 7. Hacemos lo mismo acá, del segundo 3 al segundo 7. Y colocamos aquí tercer intervalo. Y no debemos olvidar los nombres de los ejes. Velocidad en metros sobre segundo, tiempo en segundo, y es un gráfico V versus T. Ahora, este gráfico que nosotros acabamos de crear, el simulador también lo generó y lo podemos ver aquí. Aquí está el gráfico, velocidad versus tiempo. Vamos a pegarlo por aquí y ahí podemos ver la escala cambia, pero primer intervalo, una línea horizontal, luego 0 y luego negativo y bastante largo. Entonces ahí vemos el mismo gráfico que el simulador lo generó. Ya con eso hemos terminado el video. Dale like, suscríbete, comenta cualquier duda que tengas y nos vemos.